Muy buenas noches a todos nuestros auditores y televidentes, acá en su programa El Sur de los Gremios, programa para las y los trabajadores de la comuna de Ancud, programa también compuesto por la Mesa del Sector Público, quien entrega esta plataforma para todos los habitantes de nuestra provincia y también comuna de Ancud. Hoy día nos encontramos con un gran invitado, un destacado dirigente, una persona que lleva muchos años en el acontecer gremial y tanto y comunal de nuestra comuna de Ancud. Me refiero al presidente del Colegio de Profesores, don Leonel Fritz. Don Leonel Fritz, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar por primera vez en este programa y hoy día jueves. Exactamente, a altas horas de la noche. Mauricio, ¿cómo estás también? Bienvenido. Saludarte igual, Andrés, saludarlo a don Leonel, un gusto tenerlo acá esta noche. Bueno, don Leonel, tenemos entendido de que usted es el presidente del Colegio de Profesores, y para iniciar esta conversación, porque también siempre hay que pensar que hay gente que no está tan enterada como nosotros de cómo se conforma el Colegio de Profesores, quiénes lo componen y qué historia particular tiene el Colegio de Profesores dentro de nuestra comuna y provincia. Bueno, el Colegio de Profesores es un ente gremial que tiene ya muchas décadas. Por allá por los años 80 o menos nació el Colegio de Profesores y el año 86 se democratizó. En el año 86 se hicieron elecciones a nivel nacional. En aquellos años que todos recordamos y sabemos, entonces ahí se realizó una elección a nivel nacional. Y el Colegio de Profesores se divide en dirigentes nacionales, regionales, provinciales y comunales. Yo en el año 86 participé a nivel provincial. Y después 3 veces participé hasta el año 92 como dirigente provincial, como presidente provincial de Chiloé. Y ahora estoy como presidente comunal. Ese es la conformación que tiene el Colegio de Profesores en nuestro país. Es la división que tiene administrativa, podríamos decir, de este organismo gremial que agrupa a todos los profesores. Eso tenemos que dejarlo claro, porque a veces da la sensación que muchos profesores incluso tienden a pensar de que el Colegio de Profesores es solamente para los profesores que están en el sector municipal, y no es así. El Colegio de Profesores, dentro de su seno, tiene tanto profesores del área municipal, del área particular subvencionada, particular, e incluso profesores que ejercen en forma particular, en forma individual. ¿También la gente de la universidad o no? También. Entonces, eso igual lo queremos dejar claro, porque muchas veces no, es el Colegio de Profesores, es solamente el área municipal. No. Nosotros representamos a todos los profesores. Indudablemente que el grueso de los colegiados pertenecen al área municipal. Del área particular subvencionada tenemos un número reducido, particular muy poco, y profesores así que trabajan en forma independiente me parece que hay 1 o 2, pero también hay a nivel comunal. O sea, estamos hablando dentro de la comuna, estamos hablando dentro de Ancud. Dentro de Ancud, y dentro a nivel nacional. O sea, sí, lo que se da a nivel comunal, se da a nivel provincial, se da a nivel regional y se da a nivel nacional. ¿Casi los mismos porcentajes? Sí. Eso es. ¿Y la directiva comunal hoy día? La directiva comunal de hoy día estaba conformada hasta el mes de enero, en las elecciones pasadas que fueron el año pasado en noviembre, por Teresita Paredes, Leonel Fritz, Lorena Carrillo, Flor Márquez y Mario Mancilla. Pero la colega, como asumió responsabilidades en la corporación, entonces, como yo obtuve la segunda mayoría, pasé a tomar la presidencia de cómo es del Colegio de Profesores, a pesar de que igual hubo una consulta hacia mi persona si estaba interesado en el tema. Así que y después quedó como secretaria la colega Lorena Carrillo, como tesorera la colega Flor Márquez y como vicepresidente el colega Mario Mancilla. Es decir, de 5 cargos estamos 4 ejerciendo en estos momentos. Y da la impresión que vamos a seguir los 4. Esa es la conformación que hay a nivel comunal.
Eso es. Don Leonel, ya pasando al tema, justamente al tema comunal, ¿qué le ha parecido a usted esta nueva administración con respecto a lo que significa el Colegio de Profesores y su relación hasta el día de hoy? ¿Cuál es su opinión? Ya. A ver, nosotros como Colegio de Profesores hemos, con esta administración hemos tenido buenas relaciones. Es decir, es que nosotros siempre como Colegio de Profesores hemos tratado de mantener buenas relaciones con nuestros empleadores, claro, sea quien sea. Ahora, todo va a depender también la contraparte, ¿no es cierto?, cómo sea el trato que tenga hacia nosotros, ¿no es cierto? Indudablemente con esta administración que ya recién 6 o 7 meses, ¿no es cierto?, hemos tenido con el alcalde dos reuniones donde le hemos planteado nuestra posición en relación a las deudas y todo eso. Con el secretario de la corporación igual hemos mantenido las relaciones por los cánones normales, por las vías normales, de común respeto. Entonces, en ese sentido no hemos tenido dificultades en cuanto a las relaciones. Ahora bien, bueno, en cuanto a los temas ya laborales, con el tema de que hubieron algunos contratos que no se renovaron para este año en febrero, bueno, nosotros conversamos con la autoridad, conversamos con el alcalde, conversamos con el secretario de la corporación y la encargada de educación. Ellas nos dieron sus razones, ante lo cual nosotros no estuvimos de acuerdo porque veíamos que no estaban de acuerdo a lo que nosotros pensamos y de acuerdo a los antecedentes que tenían los colegas. Pero bueno, los colegas, o sea, se tomó la decisión y los colegas fueron a los tribunales, ¿no es cierto?, para que ahí se dirima qué es lo que va a suceder con ellos. Esto me está hablando de las personas que acusan haber sido desvinculadas por Claro, las redes sociales. Los este seis, tema. O sea, el Colegio de Profesores sigue apoyando a estos profesores hasta el día de hoy. No, indudable. En todas las instancias que vienen de aquí en adelante. Claro. A pesar de que nosotros tenemos una situación bien especial. Nosotros somos Colegio de Profesores, pero representamos a los colegiados. Y lo que sucede es que dentro de la comuna hay muchos profesores que no son colegiados, ¿cierto? Pero a pesar de que de esos 6 profesores hay 5 que no son colegiados y 1 que son colegiados, igual nosotros le estamos prestando todo nuestro respaldo hacia ellos para pero se intentó llegar a un acuerdo con el empleador para tratar de renovar. Sí, nosotros tuvimos 2 conversaciones con ellos y les pusimos nuestro punto de vista con los antecedentes que nos habían entregado los colegas. No, si nosotros ese trámite se hizo. Y una consulta, técnicamente ahí la situación previsional al momento del finiquito estaba resuelta. Claro, no estaba resuelta, pero después en una segunda conversación cuando nosotros fuimos, el alcalde nos expresó de que cómo es que ellos habían cancelado en su totalidad las deudas previsionales que tenían con esos colegas. Pero habían también descuentos complementarios, llámese la Araucana, Copeucho, no era el caso ese. Por eso, que según lo que nos manifestaron, se le habían cancelado todo lo que se le adeudaba, porque si no, indudablemente que si no se hubiesen pagado las cotizaciones, ahí entraba a la ley Busto, y en ese sentido era un hecho de que la corporación iba a perder el juicio. Okay. Pero don Leonel, a su juicio, esa desvinculación, la razón expresada era... Son diversas, porque a cada profesor le dieron razones distintas, diferentes de por qué estaban no es un tema de matrícula, de carga horaria... No, sí. Por eso digo que como es que son todas distintas las situaciones, y hubo algunos incluso que no hubieron razones muy claras de por qué fueron desvinculados. Bueno, aquí lo importante también, a modo de opinión, es de que lo importante es que el gremio haga lo que le corresponde, y en este caso el gremio hoy día está entregando el apoyo que corresponde, y obviamente aquí también es una responsabilidad que hay que decirlo, que es de quien administra y también de
de tanto ya sea la gente de la corporación como también en el municipio, que obviamente que en el minuto de que se va a la justicia, como expresa el presidente del Colegio de Profesores, va a ser la justicia quien va a dictaminar qué es lo que sucede. Lo importante es agotar las instancias de diálogo, lo cual hizo el Colegio de Profesores, y obviamente tratar de no llegar a la justicia con este tema por el bien común de ambas partes, porque también entendemos nosotros... Es lo que le expresamos nosotros a la primera autoridad. Al alcalde le dijimos, mire, ¿cuál es el objeto de cómo que son 6 personas, ¿no es cierto?, que vayan a los tribunales y se va a venir todo este tema de que van a tener que ir profesores a respaldar, otro en contra, dentro del mismo profesorado? Entonces, por eso decía yo, no es conveniente. Lo que nos pasó el año pasado con muchos colegas que también quedaron afuera y que tuvimos que ir a los tribunales para que puedan recuperar su fuente de trabajo. Sí, porque a mí me resulta novedoso, por ejemplo, ver de que, si bien es cierto, se vincula a estos profesores, pero también se contrata una gran cantidad de profesores. Claro, no, sí, por eso digo que eso iba a mi pregunta. Todas esas razones, todos esos antecedentes, ¿no es cierto? Todo eso se lo esgrimimos y se lo hicimos ver a las autoridades. Eso es lo importante, dejar en claro a la comunidad que no solamente funcionan las instituciones dependientes del municipio, sino que también funcionan nuestras instituciones, y en ese sentido, por lo menos a mí me consta, porque vi una declaración pública en cuanto el apoyo del Colegio de Profesores fue irrestricto hacia sus colegas, sin el hecho de estar colegiado, que es un tema también importante y que habla de la solidaridad también del gremio. Porque en este caso, fácilmente, incluso lo que haríamos nosotros en nuestro sindicato, yo si hay 5 y uno de mis sindicatos, salgo al lado en la tele con el de mi sindicato, pero con los otros no. Claro. Y es algo que también nosotros tenemos que tomar de ejemplo. Ahí nosotros tenemos una situación bien compleja que nos cruza una situación de cómo es indudablemente de apoyar a los colegas, pero también esos colegas que no son colegiados no tienen ninguna vinculación con nosotros, ningún apoyo de nada. Entonces, por eso que como es que y en estos momentos están siendo más los profesores no colegiados que existen en los colegios municipales que los colegiados, y en forma abrumadora. Entonces, esa es una situación que nos tiene bastante aproblemado. Pero don Leonel, y a su juicio, justamente esa proporción que usted me habla de los que están colegiados y los que no, que veo que son mayoría los que no, ¿a qué responde? ¿A qué cree usted que responde eso? ¿A un problema nacional? Es un problema yo creo que un problema de recurso económico, porque ahí hay que aportar el 1% del sueldo al colegio de profesores. Entonces, y el colegio de profesores, perdone lo que voy a decir, pero vive de ese 1%, o sea, no hay ninguna organización gremial ni sindical que pueda subsistir si no hay un apoyo económico. Es una responsabilidad del trabajador también. Pero indudable, indudable. Entonces, por eso que se están buscando las fórmulas de cómo atraer al colega que no es colegiado, que se integra al colegio de profesores, que pasa a ser parte del colegio de profesores, ¿no es cierto?, con todas las prerrogativas y las garantías que tiene que tener el profesor cuando es colegiado. Bueno, y nosotros también siempre hemos sido las personas que plantea de que, si bien es cierto, podemos estar en legítimas diferencias incluso con los dirigentes nacionales, comunales, provinciales que existan en las instituciones, pero si nosotros queremos ser fuente de aporte, queremos cambiar algo, nosotros debemos resguardar nuestro espacio. Y yo creo que los gremios es importantísimo, y más aún con un gremio como el Colegio de Profesores, que ha sido motor de desarrollo gremial dentro de nuestra historia sindical chilena. Claro, a ver, nosotros cuando ingresamos para ser profesor, indudablemente que inmediatamente ingresábamos todo al colegio de profesores. No era obligación ni estaba estatuido, pero era una responsabilidad. O sea, cuando estábamos en el Ministerio de Educación, todos pertenecíamos al colegio de profesores, todos. Entonces, por eso que como es que en esos tiempos los colegios de profesores eran fuertes en todo sentido, y los colegas se sentían respaldados porque sabían que cómo es que
iba a estar todo el profesorado, ¿no es cierto?, detrás de cualquiera que tuviera una dificultad o alguna situación de el problema laboral o que no se le paguen las imposiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que esto puede responder al proceso de la municipalización, ahí en el año 80, en donde pasan, en este caso viendo nuestra realidad, las corporaciones municipales, donde la relación empleador-empleado se politiza. Porque es una situación que sucede. Hoy día se politiza en el buen sentido de la palabra, en el mal sentido de la palabra, pero hoy día nuestro empleador, hay una relación política partidista de parte del empleador al empleado. Digámoslo, niéguelo quien lo niegue, pero es así. Y obviamente yo creo que eso también ha influido en la toma de decisiones. Por ejemplo, por lo general los sindicatos empiezan a crecer cuando los gobiernos comunales empiezan a terminar. Claro, sí, eso se da. Pero el tema nuestro es muy preocupante, incluso por eso que ahora este nuevo gobierno del Colegio de Profesores, a la cabeza de Mario Aguilar, ¿no es cierto?, está haciendo una campaña muy fuerte en relación a que los colegas profesores se integren al Colegio de Profesores. O sea, se está haciendo una campaña a nivel nacional. Entonces, esperemos que esa campaña tenga un resultado positivo, porque yo creo que eso también va a colaborar y va a ayudar, ¿no es cierto?, para que el profesor se sienta respaldado. Entonces, y también va a potenciar cómo es la organización misma. Mauricio, ¿te acuerdas que lo conversamos el otro día? Y yo creo que es inevitable tocarlo nuevamente ahora. Es el tema que sucedió en la prensa, en donde la administración que hoy día rige los destinos de la educación pública de Ancud, en un comunicado de prensa manifiesta la intención de no renovar contratos a fin de año y evaluar algunos contratos. Y eso, y no solamente para profesores, sino que estamos hablando de asistentes de la educación, profesionales, y que obviamente a nosotros como dirigentes no nos prendió las alarmas, primero por dos cosas, y aquí lo hablamos responsablemente. Primero, porque no se nos consulta, no se nos informa, y hoy día creemos que no hay necesidad de hacer estos anuncios en un mes de junio, porque fue cuando fue ingresado el anuncio, y también dejando en cuenta de que se habla de contratos que terminan en febrero, cuando no es así. Los contratos terminan en diciembre y la gente continúa recibiendo sueldo por enero y febrero, por la sencilla razón que la subvención de diciembre se repite para los meses de enero y febrero. Entonces también el comunicado no refleja la verdad absoluta de cómo son los procesos administrativos. Y nosotros como sindicatos de asistentes de la educación, tanto Mauricio, que representa el sindicato número 3, y quien les habla, que representa el sindicato número 1, no lo hemos socializado todavía de fondo con nuestra gente, pero por lo menos la visión de los dirigentes es de un rechazo a esta situación que no es informada. Nosotros sabemos de que hay déficit en la corporación, nosotros entendemos que hay cosas impagas, pero yo creo que los trabajadores ya estamos pagando suficiente. O sea, los trabajadores están sin sus cotizaciones al día, están sin los créditos, están sin los seguros, y más encima tienen que tener la incertidumbre si llegan o no llegan a Navidad con sueldo. Claro. Yo creo que es una situación que por lo menos a nosotros nos complica, y esperamos tener también un trabajo en conjunto para poder abordar este tema que nos involucra a todos. A ver, sí, referente a eso, sobre este tema del anuncio que hizo el alcalde en el diario La Estrella, igual a nosotros nos llamó la atención, y yo estaba en Santiago en la Asamblea Nacional Extraordinaria del Colegio de Profesores, y me llama un periodista para preguntarme si yo le dije que no podía dar opinión sobre algo que no había leído, que no tenía conocimiento. Entonces cuando llegué a Ancud, claro, tomé conocimiento, leí lo que decía en el diario. Igual me llama la atención que se haga un anuncio, ¿no es cierto? Porque yo creo que el tema de los profesores, yo creo que más que nada los profesores, durante todos estos años ha sido complicado, porque no ha habido un gobierno comunal en que no haya habido profesores que no se le hayan renovado los contratos, que se hayan despedido profesores. Entonces seguimos los profesores pagando las situaciones de mala administración. Entonces yo creo que no corresponde. Y además, ¿no es cierto?, estar entregando una información de aquí a 6 o 7 meses más, entonces crea toda una incertidumbre dentro de nuestros asociados, dentro de los profesores. Entonces
yo creo que no es bueno, no es bueno y nos llama la atención, y es por eso también que nosotros solicitamos una nueva entrevista con el alcalde, la cual la tenemos el 21 de julio. Tenemos, ¿Por ley del hoy o directamente pedían parte? no, pedimos directamente, entonces, para conversar sobre este tema, porque igual nos llama la atención de que al alcalde dice que hay dos medidas, ¿no es cierto? Una que es el tema de reducir los déficits con no contratando profesores o los que estén seguramente a contrata, ¿no es cierto?, no renovando los contratos, y lo otro con el leaseback, del leaseback. Entonces, pero nosotros, más allá del leaseback, que él nos dijo que ese va a ser recursos para pagar las deudas que se tienen con todo el sistema educacional. Nos preocupa lo otro, de por qué los profesores tenemos que pagar pagar esta situación de que no es responsabilidad nuestra. Entonces, yo creo que ese es un tema que vamos a tener que conversarlo muy claramente, porque yo creo que hay otras medidas. Yo creo que si va a haber recursos para paliar los déficits, ¿no es cierto?, con estos 1.800 millones que se dice del LIVAC, de los 800 millones que dijo que le estaba pasando el Consejo Municipal por año. Entonces, yo creo que habría que empezar por ahí primero, ver cómo se soluciona el tema. Ahora, lo que nosotros vemos como profesores igual es que el alcalde, cuando asumió el cargo en el gimnasio El Pilar, ese día él dijo claramente de que iba a competir con los colegios particulares subvencionados, iba a competir en relación a la matrícula. Entonces ahí nosotros vemos que a no ser que no lo conozcamos como profesores, que haya un plan, ¿no es cierto?, pero un plan maestro en relación a la captación de alumnos o la mantención a lo menos de los alumnos del sector municipal. Porque yo creo que si hay un plan, ¿no es cierto?, potente, bien concebido, ¿no es cierto?, bien diseñado, indudablemente que tendría que tener efectos positivos en relación a la matrícula. Entonces, porque yo creo que él también lo dijo públicamente, que él iba a contratar expertos en este asunto, expertos en la corporación. Entonces nosotros esperamos que esos expertos, ¿no es cierto?, que hay en la corporación, sí, no, por el secretario de la corporación, no, el secretario de la corporación y el encargado de educación. Entonces, eso, porque yo creo que por ahí habría que ver, o sea, ver otras salidas, ¿no es cierto?, otras alternativas, antes de decir, no, mire, lo primero que vamos a hacer es no contratar a los profesores. Además que es la medida más fácil, creo yo, y además que es más perjudicial. Es una medida que al final, lo conversábamos también acá, termina siendo más es como el último empujón para terminar de votar la educación pública, porque a un papá a que le vengan a decir que los colegios van a empezar a despedir, que se crea todo un ambiente, menos posibilidad de captar a los alumnos tenemos. Por eso digo yo, a eso voy yo, que si este plan maestro, ¿no es cierto?, de captación de alumnos, porque yo eso entendí cuando se dijo de que cómo es que se iba a competir con los colegios particulares subvencionados los alumnos, porque desgraciadamente así está el sistema, así que alguien se va a molestar a lo mejor por lo que dije, pero así es, claro. Así es. Entonces, pero para eso tenemos que buscar qué medidas se van a adoptar para eso, para captar nuevos alumnos, porque la educación depende de eso, de la matrícula, de cómo es de cada establecimiento educacional y la matrícula que tenga la corporación, que en estos momentos son 2.800, 2.900 alumnos. Casi la matrícula del Politécnico de Carlos. Exacto, lo que hace unos años atrás eran 6.000 o 7.000 alumnos. Entonces, pero por eso que digo yo, o sea, nosotros lo hemos conversado como colegio de profesores, decimos eso, aquí tendría que haber un plan de cómo captamos nuevos alumnos para el sector municipal, pero eso lo tiene que hacer
La corporación, yo creo que los profesores no van a tener problemas de colaborar en eso, porque los profesores nunca nos hemos restado a cómo es a de que si las cosas se van a mejorar, ¿no es cierto? Y vaya en el sentido de mejorar la educación, indudablemente que los profesores vamos a estar colaborando, no tenemos ningún problema, pero yo creo que no es bueno empezar primero que no se van a recontratar a los colocar profesores. La carreta ante los bueyes. Exacto. Bueno, claro, bueno, don Leonel, el tiempo nos ha tomado una conversación más que interesante. Yo creo que quedamos en deuda. Primero que todo, cómo podemos articular los gremios, la relación entre los gremios, avanzar por tener representantes dentro del directorio de la corporación, solamente para poder ser agente de aporte, participar en los PADEM. Nos quedaron muchos temas que yo creo que no va a ser la última vez que vamos a conversar acá, porque tanto los profesores son parte importantísima del acontecer gremial de nuestra comuna, han formado parte de este movimiento y creemos que también su presencia es importante. Y además yo creo que acá hay un hecho muy significativo, es que estamos a puerta de una nueva educación pública, estamos a puerta, ¿no es cierto?, de que salga la ley sobre la desmunicipalización. Entonces, ¿en qué vamos a quedar los profesores, ¿no es cierto?, y en qué va a quedar la educación si todavía se siguen manteniendo las deudas? Todavía nadie nos ha aclarado como colegio de profesores, ni el ministro de Hacienda, ni el ministro de Educación, ni nadie. Si hay deudas, va a pasar las escuelas municipales a los servicios locales de educación o al trabajador. Entonces nosotros, como alguien dijo el otro día, pero oye, ustedes siempre han dicho que quieren salirse de la municipalidad. Obvio que nosotros nos queremos salir, pero ¿en qué condiciones? No en cualquier condición. En estos momentos, si salimos de las municipalidades y pasamos a los servicios locales de educación, vamos a pasar, ¿no es cierto?, con el mismo sistema de asistencia media. No se va a hacer por matrícula, por asistencia media. Por la deuda. Y el problema de las deudas, que nosotros tenemos una deuda que se le llamamos la deuda histórica, con todas las deudas que hay a nivel nacional de las comunas, tendríamos una segunda, a lo mejor, deuda histórica. Y después, tampoco los colegas, algunos piensan que van a ser funcionarios públicos cuando pasemos los servicios locales de educación, y no es así. Perdemos la posibilidad de negociar. Ese es el tema, o sea, lo que se viene tiene que pasarse sin deudas. Bueno, don Leonel, quedaron temas por conversar, los vamos a retomar, esperamos tenerlo acompañado del resto de su directiva y le damos las gracias y esperamos volver a estar acá junto a usted y representando a esa parte importante de la educación pública ancuditana como son los profesores. No, todo lo contrario, como colegio de profesores nosotros agradecemos la invitación, porque también la comunidad tiene la posibilidad de conocer cuál es el pensamiento del colegio de profesores en relación a todo el sistema educacional. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con un nuevo invitado en su programa El Sur de los Gremios. Porque disfrutar del mejor sabor no es cosa de juegos. En Ancudo, Game of Pollo. Ahora, las más sabrosas preparaciones están a tu alcance, con el sabor inconfundible de Game of Pollo. En Ancudo, a pasos del terminal municipal, en Avenida Prat 1302. También nos encuentras en Facebook como Game of Pollo. Bueno, estamos de vuelta ya en tu programa Al Sur de los Gremios, programa de la Mesa Sector Público para las y los trabajadores de la comuna de Ancud. Y en esta oportunidad estamos con un gran invitado, el señor Claudio Velázquez, a quien siempre nos entrevista. Y en esta oportunidad, por haberse conmemorado el día martes 11 de julio, haberse conmemorado el Día Nacional del Periodismo, los tenemos acá invitados para también conversar cómo ha sido su experiencia en este ámbito periodístico a nivel local con nuestras organizaciones y también para conocer un poquito más de lo que es el ser periodista, desde cuándo se forma
esta carrera, cuándo se imparte, y también la historia más que todo de sus agrupaciones. Así que Claudio, muy bienvenido. Y obviamente la primera pregunta es, ¿desde cuándo eres periodista y siempre quisiste ser periodista? Bueno, un saludo para todos los que están en sintonía y un gusto estar acá. Bueno, siempre había una inquietud hacia los medios de comunicación. En ese tiempo era más atractivo para mí, digamos, la radio. En ese sentido es siempre el medio que me ha llamado más la atención. Entonces por ahí comencé a indagar un poquito. En ese tiempo acá en Ancud estaba la Radio Pudeto y la Radio Estrella del Mar. Entonces por ahí me fui metiendo en la radio. Finalmente logré trabajar en estas emisoras, primero como locutor y después de muchos años tuve la oportunidad de ingresar a estudiar a la carrera de periodismo cuando se inició la Universidad Arcis en Castro. Yo en ese tiempo trabajaba allá. Entonces eso me llamó mucho la atención y quise ya de viejo, digamos, comenzar a estudiar y perfeccionarme más en eso que también me llamaba la atención, que era hacer noticias, hacer prensa, estar en ese ámbito. Así que estudié ahí la carrera de periodismo por diversas circunstancias. Después, hacia el final, ya no me titulé propiamente tal, pero digamos que ha sido toda una carrera en que se conjuga tanto lo anterior como la carrera propiamente tal. Y ahora estoy afortunadamente acá en Ancud trabajando en Radio Estrella del Mar y haciendo prensa también, así que un poco un complemento y claro, es lo que me llama más la atención. Me gusta mucho los medios de comunicación, sobre todo la radio, y bueno, un privilegio también poder hacer prensa, hacer noticias, mostrar un poquito la realidad de lo que está pasando en nuestra zona en una emisora importante de la zona, y eso, como el interés de resaltar lo que es Chiloé, lo que significa para lo que queremos todos, que Chiloé salga adelante, y la idea es contribuir un poquito a eso también a través de la cabida que le damos a los mismos gremios como ustedes, y a todos los que quieran, digamos, ingresar a esta o dar a conocer su voz, su parecer sobre lo que pasa en Chiloé. Y a su juicio, en una evaluación, don Claudio, ¿qué cree usted que hoy día sucede con la prensa a nivel nacional? ¿Cuál es la visión que cree usted del periodismo a nivel nacional y cómo nos va influyendo? Porque vemos grandes movimientos que se van manejando en términos de noticias. Sabemos que la opinión de usted como periodista sobre esta forma de funcionar el periodismo de hoy día. Bueno, yo diría que no es lo ideal, digamos. Estamos hablando a nivel nacional. Los medios de comunicación masivos, las radios nacionales, salvo excepciones, los canales nacionales están, también salvo excepciones, están haciendo, digamos, en el fondo hacen periodismo, hacen prensa, hacen noticias, pero muchas veces se dejan llevar por el rating o por otras cosas, conveniencias comerciales. Lo vemos en la televisión, que muchas veces de 1 hora 40 minutos de noticias, realmente las noticias que hay son 3 o 4, el resto es relleno. Sí, no. Entonces, claro, que el bus de la libertad, que no sé qué, entonces yo no comulgo mucho con eso, en realidad no. Distraen la atención de la gente respecto de los verdaderos y más importantes problemas que tiene Chile. ¿Pero eso en regiones se da igual? Yo creo que, por ejemplo, en nuestra zona no es tan así. Nosotros no nos dejamos llevar por cosas de farándula o qué sé yo, ese tipo de cosas no tienen cabida. Depende de los medios también, la directriz que tengan, en fin, pero en regiones, digamos, que se hace prensa, se hace noticias, se hacen los medios de comunicación por las cosas que le interesan a la región o a la provincia o a la comuna. Pero a nivel nacional vemos que eso está extraviado totalmente, ¿no? Dentro del periodismo local,
yo creo que en la provincia de Chiloé, yo creo que somos afortunados de haber tenido la Radio Estrella del Mar, que fue, yo creo que ventana de libertad durante muchos años, en donde la Estrella del Mar se atrevió a hacer cosas que otras instituciones no hacían. O sea, ¿qué ha significado, cree usted, para los movimientos gremiales la Radio Estrella del Mar en el proceso de recuperación de las libertades de nuestra gente, de nuestro país? Yo creo que es algo que quizás está ahí dando bote, pero la Radio Estrella del Mar fue centro neurálgico de reuniones, fue un micrófono abierto para la gente, para su denuncia, para expresarse, y desde aquí, desde Chiloé. Ya. Y obviamente yo creo que también nosotros que estamos en el mundo gremial, hoy día lo sabemos por conversaciones, por recuerdos, pero no se ha reconocido de la forma que se debiese el aporte de la Radio Estrella del Mar, sin hacerle propaganda a la Radio Estrella del Mar, pero el aporte que tuvo en su minuto en los años 90, a finales de los años 80, para el mundo gremial. Claro, bueno, y hace poco se le hizo un reconocimiento ahí a Monseñor Isern, justamente porque él era el que lideraba, era el obispo entonces se le hizo ahí un reconocimiento en el Teatro Municipal de Ancud al presentar este libro que trae su biografía, y lo mismo pasó en Castro. Yo creo que, claro, todos de alguna manera vivimos en ese tiempo los problemas, la falta de libertad de expresión, y la radio era el medio de comunicación más importante, y la Radio Estrella del Mar no se puede desconocer que jugó un papel importante. Claro, después cuando ya volvió la democracia, la historia fue un poquito distinta. Digamos que las expectativas que a lo mejor había de mucha gente respecto a lo que iba a ser la democracia en Chile después de los 90 no se cumplieron, creo yo, ¿no? Mucha gente ha quedado decepcionada después de 20 y tantos años de lo que es la democracia chilena. Ahora, claro, queda el recuerdo y queda lo que fue esa labor de la radio, la fundación de Fundechi en ese momento, el obispado de Ancud en su conjunto, la Fundación Con Todos más adelante también. Y bueno, las circunstancias ahora son distintas, pero claro, queda el reconocimiento de lo que fue en ese momento. Fue súper importante que haya jugado ese papel, que haya sido el refugio para mucha gente que lo necesitaba, que no tenía otra forma de expresarse también en nuestra zona. Como digo, ahora las circunstancias son distintas, el escenario en nuestro país, tenemos libertad de expresión, etcétera, y hay otras necesidades que cubrir de parte de los medios de comunicación para la comunidad. Entonces, yo creo que cada vez más tienen que hacerse esfuerzos para que los medios en general se abran a la comunidad y den oportunidades de expresarse, y que también permitan que cada vez más la comunidad se pueda expresar, porque sabemos que hay un distanciamiento entre la sociedad y la política, o los políticos o los poderes Que al políticos. final le conviene a los políticos también. Claro, Hasta entonces el prestigio les conviene. cada vez hay que ingeniárselas más para que verdaderamente el sistema político atienda las necesidades de la comunidad. ¿Y ese cree usted que es un rol que juega importante la prensa? Claro, de todas maneras, sí. A veces en comunidades tan pequeñas como esta que tenemos en Chiloé, se puede caer en la tentación de atender más la voz o lo que está dictando la autoridad de turno, sea alcalde, gobernador, intendente, etcétera. Y ocurre que en nuestra zona los medios de comunicación conviven con serios problemas económicos, ¿no? Falta auspiciador, etcétera. No hay esa cartera publicitaria tan abundante como ocurre en el norte. Entonces, muchas veces se cruza esa línea entre hacer más oír la voz de la autoridad para obtener recursos,
por una necesidad extrema, porque si no el medio de comunicación deja de funcionar. O sea, y Entonces una pelea permanente ahí entre esa, Una por lo pelea menos yo lo veo así que, ética. claro, entonces hay que cuidar esa línea. Es un poquito difícil eso porque se juega con recursos económicos que son importantes para los medios. Una consulta, Claudio. Yo soy un testigo de siempre con tu grabadora, con el micrófono ahí. Cuéntame, ¿cómo has visto tú el transcurso gremial acá en la comuna de Ancud? ¿Cómo has visto nuestros movimientos, también los otros movimientos, no sé, del sector más privado? ¿Cómo ves tú la organización de los trabajadores desde el ojo del periodista, desde el periodismo mismo, más allá, sin tomar partido por nuestras justas demandas o bien las verdades que el empleador en su minuto dice, sino cómo ves tú la relación, el conflicto, el peso que tiene dentro de la comunidad? Y que te lo voy a repetir, en todos los ámbitos de gremial, llámese público, privado, corporación, municipio, en todos lados. Yo creo que las organizaciones son importantes, son relevantes, o sea, sin ellas muchas veces finalmente no se puede escuchar la voz de los que están demandando. Lo vimos en el tema de la marea roja el año pasado, que tuvo que armarse esta mesa de marea roja para que pudieran finalmente confrontar a la autoridad que estaba metiendo la pata, diciéndolo de alguna manera. Yo veo que las organizaciones en sus distintos ámbitos se la están jugando por sus reivindicaciones. Lo que hacen ustedes en el tema de la educación, lo hemos visto en el colegio de profesores también acá en Ancud, la gente de la salud con la que nos ha tocado también estar pendiente de los movimientos que realizan, tanto en el hospital, los que dependen del ministerio, como los que dependen del sector municipal. Yo creo que son relevantes las organizaciones y los dirigentes, me parece que forman un conjunto que está haciendo mucho. Ahora, como te digo, hay un distanciamiento muy grande entre el poder estatal, digamos, y también las asociaciones, los gremios, las federaciones, los trabajadores. Entonces es una constante lucha ahí para que realmente el gobierno pueda hacer oídos a las necesidades que hay de los trabajadores. Pero a juicio, o en opinión suya, ¿se ve una renovación? ¿Se ve más ímpetu en el tema gremial? ¿Se ven más organizaciones nacientes? Siempre faltan, creo yo. Siempre faltan. Sí, siempre faltan, claro. Porque yo entiendo lo que conversamos aquí en el fondo, el distanciamiento que se produce con la política. Pero si uno también lo piensa, el ser dirigente también es ser un poco político. Es que es política. Entonces, claro. ese distanciamiento debería producirse aquí, pero si la opinión es no, en realidad siempre faltan, pero estamos avanzando, quiere decir que a lo mejor nace a sentimiento de un periodista que lo ve en la noticia, nace algún movimiento que se viene formando, que está apretando. Nosotros nos damos cuenta que la gente está disconforme con las autoridades, con la forma de hacer las cosas. Y en eso ahí ustedes como periodistas juegan un rol fundamental. Entonces lo que yo le pregunto es, este nacimiento de fuerza también está acercando a un grupo de gente. ¿Cree usted que pueda generar un cambio en la forma que tenemos en términos políticos en este país? Creo que, como digo, siempre faltan más organizaciones, faltan más dirigentes también. Me da la impresión que siempre aquellos que son más experimentados tienen que ir siempre un poco parchando porque no hay otros dirigentes que asuman esos roles. Lo vemos en el caso de Andrés, por ejemplo, en otras organizaciones de la salud, siempre vemos rostros que son más o menos los de siempre. No conozco el fondo de todas las organizaciones, a lo mejor me puedo equivocar y sí hay nuevos integrantes que se están interesando en dirigir a esas organizaciones, pero siempre falta más. Faltan más organizaciones
y muchas veces lo que decimos en Chile, el chaqueteo, qué sé yo, ese lamentablemente siempre está muy, muy presente, creo yo. Se critica muy livianamente a aquel que está ejerciendo el rol de dirigente o de presidente o de tesorero, qué sé yo. Claro. Desde afuera se critica y se bombardea mucho a los que... Hasta que lo necesitas. Claro, ahí ya cambia la cosa. Y muchas veces ahora con las redes sociales sabemos que está inundado de improperios y de malas intenciones y de críticas que no corresponden. Entonces se pierde un poquito esa renovación que sería tan necesaria y se ve en todo ámbito también. Pero en ámbitos políticos yo creo que estamos en los tiempos los periodistas, porque también hay que tomar en cuenta de que hay una gran posibilidad de que el próximo presidente de Chile sea un periodista. Tenemos 2 periodistas con reales posibilidades, Claro. aunque no vayan en el primer lugar, pero con reales posibilidades de competir en el sillón presidencial y no ir a una ¿cómo se llama?, a una papeleta testimonial, sino que existe la posibilidad cierta de que uno de los dos De competir, pueda, de digamos. competir y de ganar y dar la sorpresa. Y también hay que ver lo que se está irrumpiendo en la política, el periodismo, y también lo vemos a nivel local. Tenemos un concejal que es periodista. Entonces también creemos o sea, yo como lo veo desde fuera, yo creo que los periodistas hoy día también, aparte de ser los mensajeros de la verdad, también hoy día tienen la intención de involucrarse también y de cambiar ciertas cosas. Porque quizá donde ustedes, disculpa, están ahí en el día a día, como el bombero en el incendio, de repente quizás también el hecho de estar con el micrófono te coarta de dar tu opinión, pero yo creo que algunos periodistas quizás se cansaron de eso y dijeron, no, ya basta, ahora dejo el micrófono acá y Claro. tengo tanta experiencia en tantos conflictos que ahora voy a involucrarme y voy a tratar de generar cambios. ¿Cómo lo ves tú eso? Eso es todo un mérito, sí, yo los aplaudo realmente. El caso de Rodolfo, por ejemplo, él también trabajó en la radio con nosotros y también hizo una serie de programas ahí en las que no era solamente el locutor o En el boca de todo se presentador, llama, claro, yo fui varias veces. y él se involucraba, iba más allá y daba su opinión, y muchas veces daba mucho su opinión, pero es su forma de ser, y él, bueno, a partir de ahí creo que empezó a involucrarse en este tema de dar un paso y ser una autoridad también. Y no, yo les doy todo el mérito a ellos en el sentido de que quieren jugar un rol más allá y ser partícipes también en el aparato gremial o político y Eso, es preguntarle, muy loable, por lo menos yo lo veo así. aprovechando preguntarle, ¿cómo se organizan los periodistas? ¿En un Bueno, sindicato? No, hay ahí, en Chile hay un colegio de periodistas, por eso fue el martes 11 celebrado, porque el año 56 se creó por decreto el colegio de periodistas. Bueno, el colegio de periodistas, como su nombre lo dice, agrupa a todos aquellos que quieren ser parte de la entidad. Muchos periodistas ejercen en Chile como periodistas, pero no están afiliados al colegio propiamente tal. Y como decía antes, hay otra, sobre todo en nuestra zona, mucha gente que hace de comunicadores, hace prensa, hace reporteo, pero no están titulados. Entonces hay un grueso de... Por falta de oportunidad más que todo. Entre otras cosas, claro, hay mucha gente que se ha ido formando en el trajín de la radio, de la televisión, y lo hacen muy bien, y convivimos perfectamente en Chiloé. Eso no significa un desmedro para esa persona, es un aporte para los medios de comunicación locales. Y como te decía anteriormente, el Colegio de Periodistas, pese a esta diferencia, sobre todo el regional sur del Colegio de Periodistas, que tiene base en Puerto Montt, se ha abierto en los últimos años para hacer actividades invitando a unos y a otros, sean o no colegiados. Entonces hemos estado en... ¿Pero los comunicadores también o tienen que No, ser también, periodistas? no, Qué también. Hemos estado en capacitaciones de diversos ámbitos en Puerto Montt, en Castro. Se han hecho varias de esas actividades muy importantes porque nosotros lamentablemente no tenemos acceso a capacitaciones como pudieran ocurrir en Santiago, Valparaíso, Concepción. Entonces el colegio ha tomado ese rol y han querido aportar en ese sentido, ha sido muy valioso. Todos nos hemos
informado de muchas cosas que tienen que ver con la reforma procesal penal o qué sé yo, ese tipo de cosas. Ahora, muy, muy interesante. Claudio Velázquez, trabajador, así como nosotros, asistente de la educación, el rubro suyo periodista. ¿Qué problema tiene un periodista en términos de poder hacer su trabajo? Como yo soy un representante de un sindicato, tengo que representar a mi gente cuando el empleador hace esto. ¿Qué sufre el periodista? ¿O su trabajo no tiene que ver un poco con esas depresiones o agobios, no sé? No, yo puedo hablar de manera personal, no. Pero a nivel nacional, agrupados en un colegio de periodistas, ¿se escuchan bueno, alguna...? Hay ¿Alguna reforma? ¿Alguna deuda? Claro. Hay algunas situaciones que son que tienen que ver con horarios excesivos, dependiendo del medio también, no voy a citar a ninguno. Pero por ejemplo, yo lo pienso en el tema de la seguridad. Ustedes a veces los envían a cubrir, quizás que nota, o sea, da lo mismo. Y hay condiciones a veces que yo me imagino que deben ser un poco riesgosas. Bueno, ahí yo, como digo, de manera personal no puedo hablar por otros, pero un poco nosotros hacemos la pauta solo, digamos, no hay otra persona que nos pautee. En otros medios que son más grandes puede ser también distinto, pero digamos que nosotros, ahora con las nuevas tecnologías también, no necesariamente tenemos que ir al lugar para reportear el hecho, digamos. Claro. Si el accidente ocurre a las 9 de la noche, un día de temporal acá en Ancud, a 15 kilómetros, ¿para qué voy a ir yo allá? Si está lloviendo, hay temporal, ¿Llamas a alguien? ¿qué saco de ir allá? No gano nada. Claro. Pero sí lo puedo hacer a través de las redes sociales, ir llamando por teléfono a los entes que corresponde y sacar la noticia. Por confirmar. Claro, entonces en otros medios puede ser problemas de horario excesivo, qué sé yo, turnos excesivos, no es nuestro caso. Otros problemas pueden ser, entiendo que hay al interior de los medios sindicatos también, de radios importantes, radios nacionales o canales de televisión, qué sé yo, Como lo que pasa en TVN con una periodista que renunció ahora. Que renunció ella, claro, por el problema. Entonces, ese tipo de cosas puede ser. Ahora, nuestra realidad local nos acarrea problemas como pueden ser, por ejemplo, no solo a los que hacen prensa, sino que a los que radiocontrolan en una emisora, o a los productores, o a los administrativos de un medio de comunicación, que los sueldos no son muy altos, que hay que luchar siempre contra ese problema económico. Son ese tipo de cosas. Llevar un medio de comunicación conlleva mucho dinero también, hay que hacer una mantención técnica, los equipos son caros, entonces sí, es toda una maquinaria que tiene que estar funcionando para que el medio pueda salir al aire. Y Claudio, por ejemplo, si tuvieras que volver nuevamente a elegir tu profesión, ¿la volverías a elegir? Ah, por supuesto, claro. ¿Te sientes muy cómodo siendo periodista? Sí, absolutamente. Y en Chiloé. Y en Chiloé. Claro. O sea, no aspiras a irte al ADN, nada. No, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer yo en Santiago muerto de calor? No, feliz acá en Chiloé. Claro, sí. Bueno, Claudio, queríamos agradecer tu visita y también qué interesante esto, entrevistar al que te entrevista. Ha sido una experiencia bastante positiva, y también nosotros con este espacio también rendirle un homenaje no solamente a Claudio, sino que a todos los periodistas y comunicadores sociales en su semana, en su día, y que también sientan de que nosotros los gremios también consideramos mucho el trabajo que ustedes realizan, y realmente tenemos que decirlo muy sinceramente, que sin ustedes quizás muchas de nuestras cosas no se podrían haber logrado, así como te contaba cuando fuimos detenidos en la gobernación. Si no es porque llega un comunicador a cubrir la noticia, quizás no hubiésemos conseguido el éxito que conseguimos con esa acción. Entonces, por lo menos por mi parte, agradecerte la presencia, y con esta nota tratar de hacerle un sentido de homenaje a todos quienes ahora hacen esta profesión y también la hacen desde el sitial de periodista y también como el sitial de comunicador. Así que muchas gracias, Claudio, y esperamos estar en contacto también, y también un saludo a todos los periodistas de nuestra provincia. Muchas gracias. Mauricio.
No, despedir y agradecer obviamente la presencia y nada, pues ojalá nos sigan acompañando siempre. Eso es necesario. Muchas gracias. Bueno, con esto termina nuestro programa, El Sur de los Gremios, y nos vemos el próximo jueves, en el mismo horario, acá en su canal del Sur, para el programa El Sur de los Gremios para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia. Así que muy buenas noches y nos vemos la próxima.